Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alexander Llano Rodríguez y hoy voy a hablar sobre el diagnóstico psicológico. Empezaré hablando por la historia. Bien, en un principio el diagnóstico psicológico era un término muy utilizado en España y en toda Europa para designar las actividades de evaluación psicológica. Asimismo, ha sido muy utilizado en los programas de estudio de psicología durante los últimos 30 años. Por lo cual, hoy en día el término diagnóstico psicológico ya no se utiliza de una manera tan general. Su uso ha sido restringido en aquellas situaciones en las que el objetivo de evaluación es el diagnóstico psicológico, es decir, que establece la clasificación del sujeto o paciente en estudios con fines clínicos. El siguiente tema que voy a hablar son sobre los modelos. Presentan seis modelos como base de evaluación, las cuales están divididos en el modelo de atributo, el modelo dinámico, el modelo médico, el modelo conductual, el modelo cognitivo y el modelo multiaxial. Bien, por consiguiente planteamos una pregunta. ¿Qué factores determinan la conducta para cada modelo? Debemos tener en cuenta y un aspecto muy importante de los modelos es que son las suposiciones de las determinantes del comportamiento del sujeto y o paciente, ya que el comportamiento puede considerarse como factores endógenos o exógenos. Bien, ahora voy a hablar sobre los modelos, que están divididos en seis, como vuelvo a repetir. Empezaré hablando por el modelo de atributo. Bien, en dicho modelo la conducta del sujeto es inestable, ya que no se puede evaluar de manera directa, por lo que es muy necesario tener indicaciones externas. Por consiguiente, el modelo dinámico. Bien, este modelo se basa en el comportamiento inconsciente de la mente del individuo a través de construcciones teóricas internas. Seguimos con el modelo médico. Este modelo se trata de explicar, diferenciar y clasificar la conducta del paciente. Esto quiere decir que el paciente nos da un tema, nos dice qué es lo que sucede con él y nosotros podemos explicar, diferenciar y clasificar lo que él está opinando, ¿no? Por consiguiente, el modelo conductual. Este modelo se basa específicamente en el comportamiento del sujeto, en la cual se ve reflejado en las respuestas manifiestas, teniendo en cuenta el entorno en el cual el paciente percibe su ambiente. Asimismo, voy a hablar sobre el modelo cognitivo. El modelo cognitivo enfatiza el estudio de varias estructuras mentales internas, en especial con la atención a los procesos cognitivos que median entre los estímulos y respuestas del paciente. Finalmente, el modelo multiaxial es un proceso en el cual se describe la condición del paciente, utilizando el protocolo plasmado, confiable y estructurable que está de manera coherente y comprensible. Muchas gracias, le doy el pase a mi compañero. Mi nombre es Jessica Beatriz Flores Curilla y ahora hablaré sobre los aspectos generales del proceso de diagnóstico. En primer lugar, tenemos a los factores. Aquí encontramos al psicólogo, sujeto e instrumentos. Si hablamos del psicólogo, este debe contar con una formación teórica y metodológica para que pueda realizar ciertas actividades de evaluación. Luego, es importante también que pueda contar con experiencia y sentido crítico que le permita elegir ciertos instrumentos para cada uno de los casos que se le pueda presentar. Y finalmente, es importante que este psicólogo pueda integrar los diferentes aportes de cada una de las teorías psicológicas
para poder llegar a un diagnóstico factible, como también debe estar informado de las posibilidades y limitaciones de cada una de las técnicas que pueda emplear. Luego tenemos al paciente o sujeto. Aquí es importante recalcar que en el proceso diagnóstico se va a ver afectado por diferentes variables fijas y situacionales de la persona o paciente que vamos a evaluar. Por ejemplo, tenemos al sexo, la lengua, la historia, nivel sociocultural, motivo de estudio, etc. Luego también tenemos que saber que si hablamos de los pacientes, estos van a tener diferentes actitudes, por lo cual significa que van a variar. Van a haber pacientes que lleguen con la disposición de colaborar, como también van a haber pacientes con falta de compromiso. Luego tenemos a los instrumentos, que es de suma importancia ya que nos ayuda con la recogida de información. Dichos instrumentos son seleccionados por razones tanto teóricas como prácticas. También encontramos aquí en instrumentos a las técnicas objetivas y técnicas proyectivas. Aunque suenen similar, son muy diferentes, puesto que las técnicas objetivas buscan medir rasgos puntuales, requieren de una respuesta o solución única y presentan un tipo de análisis normativo. Mientras que las técnicas proyectivas son ambiguas, revelan aspectos profundos de la personalidad, como ansiedad o conflictos del paciente, y no cuentan con una respuesta única que sea objetivamente verificable. Luego tenemos que hablar de la evaluación psicológica. Aquí es importante resaltar la interacción que hay entre el psicólogo, persona y la aplicación de las técnicas de evaluación. Entonces es muy importante tomar esa parte en cuenta, más que nada cuando hablamos de la evaluación. Si podemos definir la evaluación psicológica, podemos mencionar que este es el proceso mediante el cual se intenta llegar a un diagnóstico. También es importante saber que dicha evaluación es más abarcativa que el diagnóstico psicológico, ya que trasciende a la acción clínica, como también vamos a encontrar a los diagnósticos diferenciales. Luego tenemos al diagnóstico psicológico. Aquí, como bien el nombre lo dice, diagnosticamos, lo que significa conocer a través. ¿A través de qué? A través de signos, síntomas y situaciones. Luego podemos decir que este diagnóstico psicológico es el resultado de la aplicación de evaluaciones psicológicas. Aquí lo que se busca es explicarle al consultante o paciente las características de la situación de forma clara. Luego tenemos al siguiente tema, que es la institución. Como podemos ver, este proceso de diagnóstico psicológico se puede dar tanto en instituciones privadas como también en un consultorio privado. Sin embargo, cada institución o cada lugar, con su cultura, valores e ideología, va a intervenir en el proceso de diagnóstico. Y finalmente tenemos al ámbito. Aquí podemos ver que hay diferentes, como el clínico, educativo, laboral, jurídico o comunitario. Sin embargo, cada uno de ellos tiene características de intervención peculiares. Entonces, no van a ser similares, de que cada uno de ellos tiene diferentes valores, como lo mencionaba previamente. Ahora le doy el pase a mi compañera. Bien, clasificaciones en psicología. Tenemos a nosología y a diagnóstico. Nosología se refiere a un proceso específico de clasificación sobre trastornos mentales. Y diagnóstico es el acto que permite, en su enunciación, nombrar el padecimiento, ponerlo en relación con su etiología, brindar un pronóstico, ofrecer un tratamiento y orientar a la investigación clínica. Bueno, ahora vemos la diferencia entre el CIE-10 y el DSM-5. El CIE-10 busca clasificar morbilidad para estadísticas de salud, mientras que el DSM-5 presenta claros fines clínicos, es decir, criterios explícitos y sistema multiaxial. El CIE-10 sustenta sus estudios de campo internacionales recogidos estadísticamente, mientras que el DSM-5 se sustenta en la investigación empírica por revisión de literatura.
Bien, la relación entre ambos. En primer lugar, los códigos y los términos del DSM-5 son totalmente compatibles con los del CIE-9 y la CIE-10. En segundo lugar, los criterios de diagnóstico para la investigación del CIE-10 se ha utilizado como alternativa de comparación en el DSM, de tal manera que ha sugerido también una serie de criterios para los estudios de campo del DSM-5. Clasificación y taxonomía. En primer lugar, el primer paso es distinguir científicamente, es decir, clasificar, y en segundo es el de rotular, es decir, la nomenclatura. Esta distinción no deja de ser importante porque indica dos cosas. El primero, el estímulo que lleva a la clasificación es estadístico y económico, como también facilitador de relaciones entre los objetivos clasificados, es decir, no conlleva rigor científico en tanto comporta un carácter utilitario. Y en segundo lugar, no existen clasificaciones naturales o ateóricas o sin ningún tipo de sesgo ideológico cultural. En este sentido, es posible conceptuar a la taxonomía como el estudio de las variadas estrategias de clasificación. Buenas tardes, mi nombre es Gina Amanda Velázquez Lipa y el día de hoy hablaré acerca de la metodología en el diagnóstico psicológico. Aquí vamos a ver 4 alternativas más peculiares y más importantes que se han generado durante la evaluación psicológica. Estas se van a dividir en 4 versos. La primera, que es la generalidad versus la especificidad. Esta alternativa se plantea desde la formulación de una teoría endógena y exógena. Se refiere a que si la conducta puede comprenderse a partir de factores internos de una persona o de factores externos. Aquí se van a citar a 5 autores. Para S.K., Claridge y Janet, estos factores se han desarrollado a base de variables genéticas, constitucionales o fisiológicas. Y según Cattell y Elpors, estas se deben a una interacción del individuo con su medio. Según estos autores, sostienen que el comportamiento depende de la situación en la que la persona o el individuo se encuentre. Es decir, que si una persona tímida tiende a comportarse tímidamente, no solo será así el día de hoy, sino también en el transcurso del tiempo, sea cual sea la situación. Por otro lado, tenemos lo ideográfico versus lo nomotético. Según Widerband, las ciencias pueden ser divididas en ideográficas, que son las que tienen como objeto el hallazgo de los principios generales para explicar a los fenómenos objeto de estudio, como es el caso de las ciencias naturales. Esta división aplicada a la evaluación psicológica implica clasificarla dentro de un enfoque individual o un enfoque general. Es decir, cómo conocer al individuo como ser único, como individuo que comparte las características comunes de otros. Aquí también se logra decir que es el sentido de que estos se centran en los estudios científicos del comportamiento del sujeto. Por otro lado, tenemos lo cualitativo versus lo cuantitativo. Para algunos, lo cualitativo es mucho más importante que lo cuantitativo y para otros autores piensan lo contrario, porque consideran que las técnicas cualitativas son un poco fiables. El enfoque cualitativo, también llamado clínico, trata de hacer un análisis global. Este modelo se caracteriza en un énfasis en la libertad del juicio personal, es decir, que el psicólogo decide libremente la situación a examinar, la forma de recopilar datos, la asignación de pesos de distintos indicadores. Y por otro lado, el enfoque cuantitativo, también llamado psicométrico, se exige a medir las respuestas del sujeto ante situaciones estandarizadas. En este se plantean una serie de normas, por ejemplo, la utilización de conductas semejantes para los otros sujetos, el uso de test estandarizados, la recogida de información igual que todos los sujetos. Y finalmente la explicación versus la comprensión. Aquí se cita a Gilday, donde sostuvo que la explicación era un objetivo de las ciencias naturales, mientras que la comprensión era algo más de la ciencia psicológica. También se consideraba en ese entonces la ciencia del espíritu. Esta es una perspectiva fisiológica
en el cual la comprensión significa la búsqueda del sentido de la acción humana. Visto así en la explicación que da, es algo deseable de cara a la intervención psicológica o algo que siga esta, ya que el sujeto en el examen va a colaborar mejor con el tratamiento, tanto para que pueda entender y comprender las razones de lo cual se aconseja y se determina así, de la forma que sea. Gracias.